hablamos del tema del niño con autismo en específico, ¿verdad? Los padres se enfocan mucho en lo que es, autismo. Si Dios me le quita el autismo a mi hijo, quiere decir que todo lo demás tiene que estar bien. Y yo te pregunto a ti una cosa. Lo primero que debemos de saber es esto, que el autismo trabaja aquí, en la mente, ¿verdad? Y la mente controla el cuerpo completo. La mente le manda un mensaje al cuerpo y es ahí donde usted ve que el cuerpo reacciona y se manifiesta. Tú piensas algo y luego lo traes a la manifestación. ¿Ya me escuchó? O sea, primero te viene el pensamiento, de ahí baja el corazón y de ahí tú lo das a luz. Así pasa también con el pecado. Todo comienza aquí y la mente controla el cuerpo humano, la mente humana. ¿Sabes qué pasa con un niño? ¿Ya? Por eso es que el autismo lo llamamos de cierta manera, bueno, en la conducción de autismo, para tener una vía por donde dirigirnos. Pero el autismo no es una condición, el autismo es una enfermedad. Y el autismo es como la esquizofrenia. El autismo ataca a los niños chiquitos, la esquizofrenia ataca a los adolescentes. E incluso puede atacar a personas como de mi edad. Yo he visto personas de 30 años que se le ha desarrollado la esquizofrenia de un día para otro. ¿Ya? Entonces, pasa lo siguiente. Si usted tuviera un accidente, que Dios no lo permita, pero vamos a ilustrar esto. Usted va al hospital y usted necesita operaciones. Le hacen las operaciones. El doctor ya hizo su trabajo. Ahora le pregunto algo. ¿El paciente se levanta y sale corriendo del hospital o el paciente tiene una recuperación? Por ejemplo, en mi caso, yo fui cesárea cuando di a luz por cosa de emergencia. Supuestamente iba a dar a luz naturalmente, pero terminé en una cesárea de emergencia. Y yo me recuerdo que hasta casi los 3 meses no pude pararme derecha y caminar derecha por la herida. No podía toser. Y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque todo tiene un proceso de recuperación. Ahora, vamos a ir a esta parte. Por ejemplo, muchas veces los padres se enfocan y dicen, ok, si el autismo se empieza a desarrollar a partir de 1 año y medio en un niño, ok, si Dios me sana al niño, está bien, Dios te sana al niño, pero ¿por qué lo llamamos de esta manera secuelas? Porque tú tienes que ir al principio de la raíz de todo. Por ejemplo, si el niño sufrió cuando estaba en tu vientre rechazo por parte tuya o por parte del padre, porque el feto, aquello que le llaman feto que no tiene vida, una vez que tiene pálpito del corazón, siente, escucha a la mamá, escucha todo lo que pasa en el exterior y lo siente en su corazón. Pero se nos han encargado de enseñar que es un feto, que es un espermatozoide, que no siente, que no es nada. ¿Cómo me vas a decir que no si ya tiene vida? Ya el corazón palpita. Y una vez que el corazón palpita, ya hay vida. Y cuando hay vida, el niño siente el rechazo, siente todo por fuera lo que la mamá, papá están pasando o alrededor de él, el bebé, el feto, como le quieras llamar. Entonces, ¿qué pasa? Que los padres son muy dados. Yo te voy a poner estos ejemplos a ti. O sea, yo he visto niños que han sido abandonados por sus padres o que han sufrido cosas desde el vientre de su madre y cuando nacen con esto y tienen un comportamiento distinto, pero no lo manifiestan como el autismo. Ahora, ¿qué pasa? Que un abismo llama a otro. Entonces el abismo de lo que tu hijo puede estar sufriendo en el corazón desde que estaba en el vientre, ya sea que sus padres comentaron, uy, no, este no era el tiempo para tener al bebé, uy, no, yo no tengo buena economía, uy, no, y el papá o vino por una violación, o el papá no lo quiere, o el papá es casado, o aquí o allá, o yo estoy muy joven, o yo esto no era mi plan, cuántas diversas explicaciones podemos encontrar a esto. El niño ya recibe el rechazo. Entonces usted puede ver un niño que tenga mal comportamiento, que tenga problemas de rebeldía, pero usted no puede decir, oh, mi hijo tiene autismo porque tiene problemas de rebeldía. Ese tiempo solamente lo sabe Dios. El tiempo de las secuelas lo determina Dios. Por ejemplo, en mi caso, para las personitas nuevas que están aquí, duró 12 meses, 1 año. Duró ese tiempo de las secuelas. ¿Ah?
12 meses exactamente duró. Un año. Por diversas razones. ¿Dios tiene el poder de cambiar al niño así? Claro que sí. Pero una de las cosas que Dios quiere trabajar en nosotros es la fe, es la confianza en Él, es la dependencia. Entonces, muchas veces los padres se enfocan, autismo, autismo, autismo. Y yo te pregunto algo, suponte que nunca te hubieran dado el diagnóstico de tu hijo autista, porque yo tengo otro hijo y Dios siempre me hacía ver esto. Suponte que nunca te hubieran dado el diagnóstico de tu niño autista. ¿Qué usted cree? Que si usted hizo algo erróneo, el niño no tendría raíz de amargura, no tendría rebelión, no se comportaría mal, no tuviera problema de rebeldía. Fuera un angelito o no, usted nunca tuviera que ir a emergencias con el niño, nunca le hubiera tenido que dar un medicamento, o usted no sabe que los niños con problemas de comportamiento lo medican. Lo vi yo con un amiguito de mi hijo, que le metió un piñazo por la nariz, que empezó a soltar sangre, mi hijo más grande. Y este niño estaba sufriendo por la separación de sus padres. El padre se acerca a mí a disculparse y cuando me cuenta su testimonio, e incluso el padre consumía drogas. ¿Usted cree que un padre que concibió a su hijo y el padre tenía en los genes, en la sangre, efectos de droga, de alcoholismo? Esos son maldiciones generacionales que se van pasando. Entonces, por eso es que no es así. Uy, el autismo te vas. O sí, el autismo se fue, pero hay cosas que quedan, que el niño viene arrastrando y tú tienes que ir a la raíz. Por ejemplo, cuando un niño crece y se vuelve lesbiana o se vuelve homosexual, hay una raíz donde eso comenzó. Pero claro, se nos han encargado de decir, ay, nació así. No, no nació así. Porque Dios dice en la Biblia, en Génesis, que Dios hizo al hombre, hombre y a mujer, mujer. No nació a mí así. ¿Cuáles pueden ser una de las secuelas? Mire esto, que un hijo se puede convertir o salir del closet, como dicen, con homosexualismo, con lesbianismo de un día para otro, y que te empiecen a engañar, porque yo he escuchado testimonios de personas homosexuales o lesbianas que dicen, bueno, ¿y cuándo comenzó? Porque ahora esto está muy en la moda, ¿verdad? Uy, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo te diste cuenta? No, cuando tenía 7 años, cuando tenía 8 años, yo sentía que yo era niña, yo sentía que algo no estaba bien. Usted sabe que incluso los violadores, una vez yo vi un caso de un hombre y he tratado con personas así, que vivieron algún trauma en su niñez. ¿Qué pasa? Que el cerebro es muy poderoso, la mente es muy poderosa y está comprobado científicamente que si tú vives un trauma que a ti no te gustó y te dolió mucho, la mente tiene el poder mientras que tú vayas creciendo para hacerte olvidar ese trauma, pero está dentro de ti. Es como una tuerca oxidada. ¿Cuántos han visto una tuerca oxidada que muchas veces a través de lo oxidada que está no se puede ver? Pero, pero está ahí. Entonces, ¿cuál es una de las razones posibles? Yo no las tengo todas, pero ¿cuál es una de las razones posibles por la que un niño empieza a cambiar y de un momento a otro, porque yo trabajé con un adolescente, bueno, después se convirtió en grande y luchaba mucho con el homosexualismo y con el vestirse de mujer, transverti. ¿Por qué? Y él se pone a contarme que esto pasó porque una persona cercana, escuche esto, cuando él tenía 15 años, ¿qué fue lo que pasó? Que este muchacho creció con un poco de retraso mental. Los padres no lo trabajaron, el padre era cristiano, según él me cuenta, el padre cristiano, y escuche, ojo con esto, hasta el día de hoy, él tiene 20 y pico de años, cerca de 30, te diré esto, su mamá no sabe que él fue violado por una persona que visitaba su casa y se hizo amigo de la familia. Y eso fue lo que lo hizo convertirse en homosexual. Entonces, ojo con esto. Yo he trabajado con varias personas y cuando vamos a la raíz de su niñez y el Espíritu Santo le empieza a traer, la persona se empieza a recordar cuando era niño. Sé qué es lo que pudo haber pasado. En el caso de este muchacho, te cuento rapidito, qué fue lo que le pasó. Que una persona, él creció con un poco de retraso mental,
no se lo trabajaron, así que su mente era como la de un niño más pequeño. Él tenía 15 años y todavía jugaba con carritos pequeñitos y tenía la mente como un niño de 8 años. Entonces a la casa empezó a visitar una persona, se empezó a ser muy cercano a ellos y los padres a veces que son muy confiados. Ay, cuídame el niño para esto. Ay, quédate aquí vigilándome que no sé qué. Esta persona se aprovechó de que el niño con 15 años, el adolescente, tenía una mente por debajo y que lo empezó a manipular. Lo termina violando y a partir de ese momento, entonces, el papá del niño, del adolescente, fallece, el niño es violado y a partir de ese momento, él comenzó a crecer y empezó a desarrollarse en él esto de gustarle a los hombres y el vestirse de mujer. ¿Alguna vez tuviste esto antes? Y él me dice, no. A pesar de que tengo mi problema, porque él lo reconoce, que mi mente es limitada, yo estaba definido. Pero a raíz de que esto pasó, fue que el muchacho empezó a cambiar. También escuché una vez un testimonio de un violador que o recabuchador, los hombres que se esconden y miran hueco. Y tú dices, qué pervertido, qué depravado. Espérate, vamos a ir a la raíz de esto. Un violador o un recabuchador, como lo conocemos en mi país, que hace esto es porque algo pasó antes. Por ejemplo, un tío le dijo, oh, yo no sé en su país, pero en mi país funciona de esta manera. O sea, una niña de 5 años ya le está dando un beso en la boca a otro niño y los padres celebran eso. Y hay una promiscuidad tremenda. Y los padres lo ven. Una niña de 5 años te está bailando reggaetón, anda con un short corto y actúa como si fuera un adolescente de 15. Y los padres celebran esto. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Que los mismos padres o una persona cercana a esta niña le pudo haber enseñado pornografía en el teléfono, en el televisor, en un momento que se quedó. Los niños pudieron haber visto a los padres en el acto sexual y los padres no darse cuenta y ahí comenzar una historia en la mente del niño. Porque alrededor de los 7 años en adelante, los niños empiezan a descubrir los genitales y empiezan a sentir. O sea, cualquier cosa que puedan ver, escuchar o que alguien le muestre, ahí comienza todo. Y es ahí que se puede desarrollar a través de un video pornográfico, que el niño comienza a crecer o se vuelve homosexual o lesbiano, se vuelve un violador o se vuelve un recabuchador o viceversa. Y tú dices, pero ¿dónde vino esto? No nació con eso, porque a pesar de que nosotros nacimos bajo la naturaleza pecaminosa, Dios nos hizo perfecto. O sea, cuando estamos en el vientre de nuestra madre, todavía no conocemos lo que es el pecado hasta que salimos al mundo. Ahí es que nacemos y conocemos lo que es el pecado por causa del primer hombre que pecó. Entonces, todo tiene una raíz. Entonces los padres a veces se enfocan y dicen, bueno, si Dios me dijo que sanó a mi hijo de autismo, ¿por qué sigue con este tipo de cosas? Es que tú tienes que buscar la raíz. Tienes que buscar la raíz para poder trabajar desde el principio. Y no cerrarte y decir, no, yo no he hecho nada, no, es que yo aquí, es que yo allá. Puede que sí, y no lo sepas o no lo recuerdas. Todo se tiene que ir desde el principio. Recuérdese que un estudio científico comprobó que los primeros de 5 a 7 años de vida de un niño define cómo va a ser cuando sea adulto, cómo se va a comportar y lo que va a hacer. Hay niños que crecen en ambientes tóxicos, en ambientes de peleas, en ambientes de fornicación, de adulterios, en ambientes donde vengas a su mamá quizás depresiva, alcohólica, tomando pastillas, estresada todo el tiempo, problemas en la familia y van creciendo así. Entonces se le desarrolla el autismo porque un abismo llamó a otro y después cuando tú vienes a Dios desesperadamente, porque el autismo es la gota que rebosa el vaso, tú quieres que todo pase así y se quite. Y yo te preguntaría esto, igual si tu hijo, he conocido tantos niños
que no tienen un diagnóstico de autismo. Y los niños tienen unos comportamientos y un sufrimiento en su vida, porque hay una raíz de esto. Pero a los padres no saberla y no trabajarlas, entonces el niño va creciendo así. Pero todo tiene un trastorno. En una ocasión, yo hablé con una persona, un adolescente, que me decía, mi familia no sabe esto, pero cuando yo tenía 9 años me dejaron en un lugar y me violaron. Y yo le dije, ¿tú te acuerdas cómo fue la violación? Y me dice, no me acuerdo si sentí dolor o no porque tenía 9 años, pero sí sé que pasó y lo sentí dentro de mí. Y hizo así y lo quitó de su mente y siguió creciendo. Pero eso estaba, o sea, la mente tiene el poder para borrar ese trauma doloroso. En otra ocasión, hablé con un hombre cerca de 40 años y resulta que había tenido un trauma cuando tenía 7 años acerca de un toque. Alguien lo tocó y despertó algo en este hombre. Creció, tuvo su mujer, sus hijos y nadie lo sabía, pero Dios sí lo sabía y quería que él fuera libre de ese trauma. Y todo esto aconteció porque su mamá lo dejaba con sus hermanos, alguien visitaba la casa y su mamá tenía que ir a trabajar. Y hasta el día de hoy, cerca de 40 años, y la mamá no sabe lo que el niño sufrió cuando tenía 7 años. Y me costó mucho tiempo a mí poder llevarlo y que él soltara y sacara eso de su corazón. Y lloraba como si fuera un niño de 7 años, así en el tiempo. Error que cometemos los padres es el siguiente: darle un dispositivo a nuestros hijos acaba con la mente. Yo no sé en su país, pero aquí en Canadá eso es terrible, con los niños los videojuegos, con los niños y los iPads, los teléfonos. Y uno como padre cometió ese error. Porque nosotros no lo tuvimos, porque en Cuba éramos muy pobres, no teníamos ni un teléfono y cometimos ese error desde un añito, comprarle iPad a nuestros hijos. Le empezó a atrofiar la mente, le empezó a dar mal comportamiento. Ahora entonces, cuando Dios me da la palabra de sanidad de autismo, cuando el niño tiene 3 años y medio, entonces, ¿tenía yo que trabajar en los errores que yo había cometido o era que el muchachito me seguía con autismo? No, es que tenía que trabajar yo en los errores que yo había cometido. El niño me tenía mal comportamiento porque se pasaba el día entero con un iPad. El niño tiene mal comportamiento cuando los padres, es que ser padre no es fácil, no le dedican el tiempo que ellos merecen. Quizás a tu hijo le hicieron algo en la escuela, le hicieron bullying, le hicieron algo. Ustedes vieron el muchachito de 12 años que se ahorcó en su cuarto en Estados Unidos, el rubio bonito de ojos azules. Búsquenlo en las noticias. Tenía unos padres excelentes, unas hermanas que los amaban. Según dicen en las noticias, tenían una relación buena como familia. Ahora, el niño estaba sufriendo bullying, llevaba sufriendo bullying por 1 año y no se lo decía a nadie. El niño era bien portado, el niño era educado, decente, tremendo. Llegó a su casa y usted sabe cómo se ahorcó el niño, de la manera más tonta. Cogió una sudadera de esas de las que usan los muchachitos y se la puso aquí y se ahorcó. Y cuando entró al cuarto las hermanas y lo vieron tirado en el piso, tenía muy poquitos signos vitales y cuando llegaron al hospital, por más que intentaron, no pudieron revivirlo. ¿Y por qué fue? Los padres dijeron, ¿cómo es posible? No nos dimos cuenta. ¿Cómo nunca nos lo dijo si teníamos una relación tan cercana? Y yo he aprendido a insistirle mucho a mis hijos y yo estoy en toda, ¿eh? A veces mi hijo se pone como que molesto conmigo porque dice que lo avergüenzo delante de los amiguitos. Pero tú me ves, porque ya va a cumplir 10 años, el primero, pero tú me ves muy atenta. ¿Y qué pasó hoy en la escuela? Y pasó algo y aquí y allá. Y tú me ves preguntándole todo. Porque tú tienes que estar pendiente. Porque tú no sabes lo que pasa en esas horas que el niño está en un daycare, en un círculo, como le llamen en tu país, donde está en la escuela. Tú no sabes la maldad de otros niños que están heridos. Como ese niño que le metió el puñetazo a mi hijo y le desbarató la nariz. Y ese niño después le tocó en el classroom del año siguiente de mi hijo Leoni, de mi segundo hijo, y lo molestaba también. Y fue
unos ataques que usted no se imagina, las peleas que yo tuve que enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Entonces, ¿usted qué es lo que se cree? En primera, todo va a estar en tu contra cuando Dios te da una palabra. No es eso lo que tú vas a ver, todo va a estar en contra tuya. Vas a tener gente en contra tuya, vas a tener que pelear hasta contigo misma, contigo mismo, para creer lo que Dios te está diciendo, porque es terrible. Hay muchas personas cruel, hasta incluso personas que se hacen llamar cristianas, pueden ser cruel contigo cuando vean a tu hijo o a tu hija y tú les digas que Dios te lo sanó y vean lo contrario, porque no conocen la historia. Hablan de fe, mas su corazón no está muy conectado a Dios. Entonces, aprenda a identificar comportamiento de tus hijos, no por el autismo, sino por errores que nosotros hemos cometido, por falta de atención. ¿Cuánto vieron en el grupo mío que yo tengo, el grupo de Suni Álvarez? No sé si usted pertenece ahí, pero yo creo que le sale, donde yo compartí algo de una psicóloga que habla acerca de las horas de sueño que necesita tener un niño, porque si no, tiene mal comportamiento y tiene una serie de cosas. No rinde en la escuela y muchas otras cosas. Ahora eso, conéctelo con la batalla espiritual que tu hijo pueda estar viviendo. Porque, ¿qué tú te piensas? Que los niños no enfrentan ataques de los demonios. Los hombres grandes de Dios que yo he escuchado sus testimonios, avivadores que ya no están aquí, que ya partieron con el Señor, contaba sus historias de cuando eran niños, los demonios, cómo lo atacaban. Yo he visto a mi hijo ser atacado por demonios. 3 de la mañana y de pronto gritar y ver que un demonio, y me lo describe y me lo ha pintado y todo, que está ahí parado delante de él, que lo ha venido y le ha puesto un cuchillo en el cuello y le dice que lo va a matar. Todo su sueño ha tenido, que ha escuchado voces. Si usted necesita identificar y trabajar en lo que tiene que trabajar. Incluso si su hijo fuera adulto y no tuviera autismo y tuviera otro tipo de situaciones. Usted tiene que ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó desde un principio? Usted tiene que ver. Esto aplica con que usted tenga una hija adolescente o una hija que tenga más de 30 años y tenga un comportamiento erróneo hacia usted. Y a eso agréguele que si tiene un gran propósito en Dios, será atacada por los enemigos. Pero a eso agréguele también que también los hijos tienen consecuencia de malas decisiones que toman. ¿Me está entendiendo? Que hay consecuencias que sus hijos van a sufrir por malas decisiones que toman. Porque yo sufrí consecuencias de malas decisiones que yo tomé. Entonces, hay cosas que los hijos se buscan por rebelde, por desobediente. Hay otros, y pueden venir las tres conectadas, que tus hijos tienen un gran propósito en Dios y pueden ser atacados por los demonios. Y hay otros que pueden ser porque están heridos. Entonces no es tan simple, no es tan fácil como creemos o como nos cuentan. Ay, la sangre de Cristo tiene poder de sanar al muchachito y se acabó todo. Uy, no, hay una historia. Hay un trasfondo que tú tienes que trabajar. Como mismo Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y tú te crees que ya tú fuiste libre de todo y de pronto Dios te empieza a mostrar. Te estoy dando una administración y de pronto Dios te hace recordar algo y tú dices, uy, y tú no saberlo. O sea, no es tan simple como nosotros nos creemos. ¿Cómo yo puedo trabajar en las secuelas de mis hijos? En la secuela de mi hijo, en caso de que fuera el tema del autismo. ¿Cómo yo pudiera trabajar comenzando desde el principio? Y esto no va a cambiar de un día para otro. Esto es poquito a poquito. Padres, por muy adultos que ustedes sean, hay momentos que tienen que pedirle perdón a sus hijos, aunque ustedes lo vean muy rebelde, porque esa rebeldía muchas veces se la provocamos nosotros mismos. Quizás su hijo tenga 40 años y ser un rebelde con usted. Y usted decir, y usted tener 50, 60, 70 y decir que falta de respeto. No, quizás hay algo, una herida en su corazón. O sea, no es solamente pedirle a Dios, cámbiame el muchachito, transfórmamelo, conviértemelo, porque tú no sabes. Dios que te ayude a ver, que te muestre. Viste que no es un camino que se termina de un día para otro. Viste que quizás tú pudiste haber venido aquí con la intención de pastor ahora, porque Dios le sanó al hijo de ella de autismo, y yo me fui, fuga.
Y Dios diciendo, uy, mijita, uy, mijito, si tú supieras todo lo que yo te voy a mostrar, que si tú vienes con esa intención aquí, te vas a quedar con las ganas, porque eso no va a pasar así. La enseñanza que dimos de la lepra espiritual, con Naamán. Dios usó paso por paso de cómo lo iba a sanar, pero la soberbia y la altivez de él quería que Dios lo hiciera a su manera. Y las cosas no funcionan así, ¿verdad?